Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Y nos habíamos quedado en el capítulo 14, ¿cierto? Muy bien. Entonces habíamos quedadonos en el capítulo 14. Y el contexto general había comenzado en el capítulo 12 y habíamos hablado de que son, por así decirlo, consejos, por así decirlo, o ya así con términos más propios, un poco de mandamientos, algunos mandamientos que Pablo estaba dando a la congregación de los romanos en su configuración que tenían ahí respecto de cómo ya ejercer el evangelio. ¿De acuerdo? Todo lo que en la teoría había sido muy explícito y se explayó mucho Pablo, pues les estaba diciendo cómo deben ya ponerlo en práctica. Y ahora va a topar un punto que ha sido motivo de debate y digamos de muchas observaciones a lo largo de toda la vida cristiana, digamos, si se quiere, de todo el tiempo del Evangelio, del protestantismo especialmente, y en realidad desde los inicios casi del cristianismo, ¿sí? Digamos, esto se puede entender como todo de dos, digamos, en dos momentos. El uno, en el momento en el que Pablo está escribiendo esto a los romanos y luego ya como eso, habiendo pasado ese contexto original, digamos, se puede aplicar a situaciones semejantes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vale la pena decirlo. Nosotros ya no estamos, o ya no ha habido este contexto en el que se escribió Romanos, no sé, no hubo ya en mucho tiempo, no ha habido en mucho tiempo. Tal vez ahora un poco, pero ya es bastante distinto incluso. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto en el que se dio fue uno, ¿de acuerdo? Y en ese momento y en ese contexto se dieron estas pautas, estas instrucciones, por así decirlo, estos mandamientos, ¿de acuerdo? No estaban explícitos, sino hasta el momento en el que Pablo abordó este tema. Pero aplicarlo así directamente y tal cual una vez más como lo de sujétense a las autoridades va a ser un poquito complicado actualmente. Así tal cual, tomando palabra por palabra. ¿Por qué? Por el contexto, porque no es del mismo contexto en el que fue dado. Y otra vez caemos en lo que vale la pena repetirlo siempre, que nunca nos olvidemos. Todo lo que la Biblia diga es aplicable hoy, siempre y cuando sean las mismas condiciones en las que fueron dadas. Si no estamos en las condiciones en las que fue dada esa palabra, sea del Nuevo Testamento o del Antiguo, si no es exactamente la misma condición, posiblemente no haya cómo aplicarla tal cual. Habrá que hacerle alguna adaptación, algún ajuste, pero así tal cual no, salvo las condiciones que sean igualitas. Si no es idéntico, es muy complicado aplicarlo. Y de eso justamente se trata ya no lo que decía Pablo aquí, sino lo que se ha derivado del discurso de Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, digamos así, el mensaje y la recomendación o el mandamiento, así en sencillito, en crudo, digamos, que no merecería, si se quiere, mucha explicación, es lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es todo. Si de ahí me salto todo lo que va a explicar y ahora lo vamos a ver, concluye con el 13 diciendo, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan por no poner tropezo u ocasión de caer al hermano. Y si me sigo, y si me salto por el momento los versículos siguientes y voy al 19, dice, así que sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Si leemos solamente estos tres versículos, vamos a entender en qué está pensando Pablo cuando dice lo que va a decir. Que como hemos visto ya y de pronto estamos acostumbrados, la forma de escribir de Pablo es a través de paréntesis y lo que técnicamente se llama, si no me equivoco, son como que oraciones subordinadas, ¿no? O sea, que van explicando una cosa que ya dijo y todo lo demás, va explicando y todo aquello. Entonces, lo principal, si se quiere, ¿en dónde está? En el versículo 1, 13 y 19 del capítulo 14. Eso, si ustedes quieren, son las ideas principales, por así decirlo. Lo que está en otros colores en este texto viene haciendo no otra cosa sino explicaciones. Explicaciones de por qué dice eso, o sea, son el sustento por el que Pablo termina afirmando esto.
Y vamos a ver. El contexto entonces es el siguiente. Si yo leo esto si yo lo leo esto hoy, yo les digo, hermanos, a cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué entendemos? ¿Me explico? ¿Qué entenderíamos? Si yo a cualquiera de ustedes hoy les digo, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿qué entenderíamos? Hagamos cuenta que no leímos nada de lo que sigue en el capítulo. Si solo les digo eso, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿qué entenderíamos? ¿Qué entenderíamos? A ver, ¿quién se anima? ¿Entenderíamos algo? Sí, que podríamos decir que si hay un débil en la fe, debe haber un fuerte en la fe. Entonces, que el Señor nos está diciendo, ustedes, bueno, que pueden ser más fuertes en el conocimiento del Señor, recíbanle, pero como que no se pongan a discutir sobre esto, no haya confrontaciones, podríamos pensar. Muy bien, muy bien. Digamos, se puede entender que hay que recibir al débil en la fe, ¿no es cierto? El asunto es que si yo ahorita les digo, hermanos, reciban al débil en la fe, la pregunta lógica que nos tendremos que hacer es, ¿quién es un débil en la fe o qué es eso? Como para poderle recibir, ¿no es cierto? ¿No les parece? Es como que si yo les digo, vean, reciban al equipo de fútbol de Paraguay, deberé saber quiénes son, para saber a quién recibo y a quién no. Porque aquí fíjense, el mandato es recibir, ¿de acuerdo? O sea, en inglés suelen decir welcome, o sea, como den la bienvenida, acojan, ¿de acuerdo? Acojan al débil en la fe, no solo reciban, o sea, está hablando de un tema, si se quiere, congregacional, de no exclusión, de no discriminación, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, no le excluyan al débil en la fe, ¿ya? Ya, vamos a ver. Y aquí vale la pena decirlo. En todo este capítulo 14, cuando aparezca la palabra fe, no está refiriéndose Pablo, ya vamos a ver por qué, en cuanto a la fe, en cuanto a lo que normalmente solemos decir fe, ¿ya? De convicción, si se quiere, de educación divina y todo aquello. No, no está hablando de reciban al débil en la fe cristiana, o sea, en la educación divina, en la fidelidad. No, no está hablando de eso. Aquí aparece la palabra fe y al parecer Pablo la está utilizando en un sentido más de convicción, ¿de acuerdo? En un sentido sí de cuán convencido está una persona respecto de algo. ¿Por qué sabemos esto? Porque más adelante justamente va a hablar y el detonante, digamos, y el punto clave para todo esto es que la persona que tenga una determinada práctica dentro del cristianismo esté convencida de aquello. Entonces no está hablando de fidelidad en el sentido de si esto es salvo o no es salvo. Aquí básicamente nos enfrentamos a una cosa y a una realidad. Fíjense ustedes. Solamente hagamos cuenta porque esto es cuestión de ver cómo ha operado el Evangelio, cómo ha llegado el Evangelio. Fíjense ustedes, cuando llega el Evangelio acá al Ecuador, ya, hace muchos años, llega principalmente a la costa. Y quienes llegan si no me equivoco, son misioneros bautistas, un poco más conservadores. ¿De acuerdo? Mucho tiempo después, unos años después, llegan otras denominaciones y comienza a haber una diversidad de cultos, por así decirlo, de expresiones de la fe cristiana, por así decirlo. ¿De acuerdo? E incluso dentro de las mismas denominaciones es muy distinta, por así decirlo, la expresión, la vida, ya la praxis, si se quiere, la práctica cristiana de una persona serrana a una costeña, a una que vive en el oriente. Y es diferente la práctica cristiana incluso de una persona que vive en una zona rural del campo, por así decirlo, que de una persona citadina. ¿Me explico?
Y es distinto, por así decirlo, la práctica del cristianismo de una persona que, por ejemplo, tiene muchos recursos, es rica, por así decirlo, que de alguien que no lo es. ¿Me explico? Esa es la base, digamos, de esto, ¿ya? Y es diferente la praxis ya cristiana de una persona que ha venido de un entorno, si se quiere, muy conservador, por así decirlo, bastante conservador, todo ordenadito, digamos así, a de pronto una persona, o la praxis ya cristiana, de una persona cuyo contexto fue un poco más, si se quiere, más libre, ¿ya? No, no libertino, quiero decir, sino un poco más libre, no, no, sin mucho, digamos, no conservadora, pues entiéndase, ¿ya? Entonces es diferente. Y ahora el asunto es que esas prácticas deben de alguna manera aprender a convivir, ¿de acuerdo? Eso. Ojo que aquí no se está hablando, y todo lo que vamos a ver no está hablando de si es que hace tal cosa, es salvo o no es salvo. No. Aquí lo que están diciendo en todo caso es quién tiene una visión, por así decirlo, mucho más conservador o más restrictiva, ¿ya? Del evangelio, de la vida cristiana, y quién tiene una visión más, por así decirlo, solo por decir un nombre, más liberal, más libre, si se quiere, ¿ya? Solo como por utilizar, seguramente estoy usando mal los términos, pero como para notar, ¿ya? Hay unas personas, y en general siempre ha habido personas, de hermanos, que han optado por vivir un cristianismo mucho más austero, más conservador, si se quiere, y otros que no. ¿De acuerdo? Siempre. Y eso ha sido siempre, en todo lado. Desde el antiguo Israel siempre hubo eso. ¿Ya? Y lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo y tiene como supuesto es que todos ellos son salvos. Lo que es diferente es la práctica de cada uno. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Ese es el presupuesto. Y ya directamente con la congregación de los hermanos de Roma, lo que pasaba es que había mayormente, era una congregación mayormente gentil, ¿de acuerdo? A la que poco a poco se iban añadiendo, se habían añadido algunos hermanos de origen judío. ¿Qué pasa aquí? El judío, el hermano, los hermanos cristianos judíos, por eso que es aquí, ¿no? Los hermanos judíos de la época seguramente no cambiaron toda su vida. Seguramente seguían vistiéndose como se vestían, seguramente seguían guardando algunas celebraciones y seguramente algunas prácticas que no estaban estrictamente en la Biblia, pero que eran producto de su convivencia con la Torá. Ayunos, días de conmemoración, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, no estaban obligados los gentiles. ¿De acuerdo? Y por otro lado, los gentiles posiblemente venían también con sus propias convicciones, regímenes alimenticios y todo lo demás, que adecuando lo que se tiene que adecuar conforme a la palabra, había cosas que nos reñían, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es, cuando una persona conoce al Señor, cuando un grupo humano conoce al Señor, se van a dar diferentes dinámicas del ejercicio, ¿ya? Y eso no es de asustarse en primer lugar. Entonces, la primera cosa es, debemos de estar conscientes que siempre que hemos de juntarnos, un grupo humano, varias personas, varias familias, etcétera, bajo el supuesto de que hemos todos sido salvos, siempre va a haber diferencias en cuanto a la práctica. ¿Ya? Una vez más, aquí no se está hablando del que hace una cosa que, no, que está fuera de la ley, algo fuera de la Torá. Ojo, ese es del presupuesto. Por eso les digo, ya cuando leamos más abajo, no estemos pensando en que si es que dice puro, si es que dice no sé qué, es porque se está comiendo camello, porque se está comiendo cocodrilo. No, estamos en el supuesto de que todos hemos sido uniformados y todos estamos bajo el criterio de somos salvos y vivimos conforme Dios manda, conforme a sus mandamientos. Pero en el ejercicio de esos mandamientos hay cosas que son diferentes. Ese es el supuesto de esto. Por eso no se puede sacar de aquí cosas como lo que normalmente se suelen sacar de aquí en cuanto a días, noches y no sé qué, no sé cuánto. No, no está hablando de que el uno observa la ley y el otro es libre de la ley. No, no es eso. El supuesto es la congregación de Roma. Una congregación, digamos,
ancestralmente diversa, por así decirlo, en donde había tanto gente de origen gentil, que no tenía todo el abolengo judío, de un montón de costumbres, digamos, inspiradas o basadas en la Torah, y otro grupo de hermanos igual, de origen judío, que tenían sí en su costumbre, en su vivencia, un montón de tradiciones, de costumbres, de prácticas inspiradas en la ley. ¿De acuerdo? Y que cuando conviven juntos iba a haber roces. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí dice reciban al débil en la fe, siempre ha habido en su tiempo, siempre hubo la duda de a quién le llama Pablo el débil en la fe. Porque como bien lo decía Nati, si hay un débil, significa que hay alguien que es fuerte. Aquí, si nos adelantamos, fíjense, al versículo 1 del capítulo 15, dice, nosotros somos fuertes. Ya, nosotros que somos fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como bien lo anticipó Natita, si hay un débil es porque hay un fuerte. Ahora, ¿por qué se le llama débil? ¿Por qué se le llama fuerte? Vamos a ver justamente eso. El asunto es que, al parecer, am, era un lenguaje que se utilizaba en la época. Porque aquí no hace falta, Pablo no tuvo que explicar quién es el débil. Se entendía, digamos, directamente. ¿De acuerdo? Se entendía quién era el débil en la fe. El débil en su convicción, digamos. ¿Ya? O si se quiere, el débil en su práctica, por así decirlo, no sé. En fin, reciban al débil, ¿de acuerdo? Y el asunto es pero no para contender sobre opiniones. Entonces, una vez más, esto nos pone sobre el tapete el tema de que aquí no están hablando sobre si es salvo o no. Se supone, se asume que son salvos. Lo que van a ver es prácticas que pueden chocar, que pueden ser observables, si se quiere. ¿Ya? Sobre todo por cuestiones, y aquí vamos a ver, por cuestiones de madurez. Ese es el asunto. ¿Ya? Entonces, hagan cuenta que en lugar de decir débil o fuerte, el fuerte sería el maduro. ¿De acuerdo? El débil sería alguien que no es tan maduro. No me atrevo a decir inmaduro, pero alguien que al menos no es tan maduro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes, es como por ejemplo, en cualquier profesión, ¿cómo se sabe que alguien es experto, por ejemplo, en qué sé yo, en arreglar una lavadora, en arreglar un electrodoméstico? ¿Cómo se sabe que alguien es experto? ¿Por qué? Porque viene, desarma, arma la cosa, ¿no es cierto? Le mete mano, todo lo demás, es que sin miedo desconecta un cable, todo lo demás le prende a veces estando desarmado, ¿no es cierto? Y si es que algo pasa, dice, sí, pues esto se puede hacer de una u de otra manera, ¿ya? En cambio, como uno Pero sabe, tiene algo, hermano Josué, pero tiene sí, algo de conocimiento. claro, totalmente, evidentemente, tiene conocimiento, pero lo que quiero decir es cómo sé que de alguien que tiene no solo conocimientos, sino además experiencia, madurez, de alguien que no lo tiene. Si yo, por ejemplo, fuera un técnico, yo me pusieran a mí de técnico, yo soy alguien inexperto en ese sentido y yo lo que haría es, a ver, hay que desatar ese, a ver el manual. Es que el manual dice que primero este tornillo, después del otro y después del otro. Que cuando quite esto, entonces y solo entonces saque este cable, saque el otro. Pero en cambio, la persona que ya tiene experticia, ¿qué hace? Dice, sí, puedes sacarle cualquiera de los tres, o más bien esto se puede hacer por acá. Y no hace falta desarmarle. No sé si les ha pasado. Y eso pasa en todas las artes. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Y es una cuestión, digamos, de vivencia, de experiencia y todo lo demás. Y en el Evangelio hay así. Y no nos debemos asustar. Hay personas que de pronto todavía, por así decirlo, no tienen mucha experiencia en el Evangelio y evidentemente lo recomendable es que vayan paso a paso, no se salten y sigan, por así decirlo, al pie de la letra la cosa. Pero en cambio, ya habiendo tenido mucho tiempo, más tiempo en el Evangelio, ya se agarra confianza, ya se sabe cómo funciona, digamos, un poco más la vida cristiana y uno entonces puede, digamos, ver la situación de una manera más madura y sabe, y uno ya sabe digamos, digamos así, la vida en el Señor es bastante dinámica, ¿ya? Por así decirlo. ¿Me explico? A eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy. Entonces, fíjense. El débil, por así decirlo, es, en el contexto de Pablo, específicamente el judío, el hermano judío que por su tradición o por la razón que fuera, estaba atado mayormente a seguir con toda la abolengo que él tenía de costumbres.
¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que todo el pueblo judío, por tradición, aparte de observar los mandamientos, no voy a decir la ley oral, no. Aparte de todo el conjunto de mandamientos y todo lo demás, toda su vida estaba inspirada en la Torá. Entonces, por ejemplo, y aquí vemos muchas cosas, por ejemplo, cualquier hermano judío que se convierta, por eso digo hermano, no hablo del judaísmo, el judío común y corriente, no. Un hermano judío no va a cambiar su forma de dar gracias, por ejemplo. ¿Ya? Siempre va a decir el Baruch atah Adonai Eloheinu, etcétera, etcétera, etcétera. O el bendito eres tú, Señor nuestro Dios. ¿Me explico? A diferencia de nosotros, que, por ejemplo, un judío, si viene un hermano judío hoy, por ejemplo, y vamos a comer, para él le bastará decir Baruch atah Adonai Eloheinu, ¿cómo es que dice? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, eh, ¿cómo es? Motzi lechem min haaretz, por ejemplo. ¿Ya? Y esa es la oración como estándar, más o menos, hay otras, pero esa es la oración estándar para comer. Y así vaya a comer, vaya a tomar una botella de agua, un snack, lo que fuera, haces oración y come y ya está. ¿Me explico? A diferencia de nosotros, que nuestra costumbre, nuestra tradición cristiana ha sido, vamos a comer, demos gracias, a ver todos tranquilitos, bendito eres Señor, gracias Señor, bendice las manos de los que hicieron, ¿me explico? Incluso hasta tenemos palabras, frases ya un poco, digamos, comunes, ¿no? Que sirvan estos alimentos de bendición para nuestra, para nuestro cuerpo y cosas por el estilo. ¿Me explico? Entonces, fíjense, ahí tenemos una cosa distinta. O sea, si viene un hermano judío hoy, va a decir, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que extraes del fruto de la tierra, y come, y ya está. ¿Me explico? En cambio, nosotros iremos, cerramos los ojos, un poco más solemnes, bendito Señor, gracias, tal, 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 en tu nombre Jesús, amén. ¿Ya? ¿Me explico? Son dos prácticas distintas. ¿Ya? ¿Y qué pasaba en esa época? Que el que hacía de una manera le observaba al que no hacía como él. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, pero mayormente, digamos mayormente, hay hay una cuestión. Hay formas de ejercer, de practicar el cristianismo que están muy atadas a procedimientos rígidos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y eso se ha dado tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Hay muchos, o sea, por ejemplo, el tema de, hermanos, vamos a orar, cierren los ojos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, estructuralmente hablando, no digo que esté bien, no digo que esté mal, solamente quiero que veamos como la estructura. Por ejemplo, el cerrar los ojos, ¿ya? Para orar y agachar la cabeza, ¿ya? Es una práctica, ¿vale? Es una práctica. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero decir es, eso está fijado por alguien que en algún momento lo hizo así, le pareció adecuado y lo siguieron, por así decirlo. Seguramente tendrá un respaldo bíblico. Lo que quiero decir es que eso tiene una orden, tiene un respaldo en una norma. Y que si es que alguien hace algo y hace eso, o hace algo en contra de eso, va a parecer que es extraño. Y si en cambio, por ejemplo, es como lo que veíamos un ratito en el ceder de Pesach, por ejemplo, y les decía, ¿se acuerdan? Hemos estado acostumbrados a orar con los ojos cerrados, pero tranquilamente se puede orar con los ojos abiertos. Dar gracias por los alimentos, dando gracias al Señor por los alimentos. Con los ojos abiertos, levantando el pancito y comiendo así. ¿Me explico? Pero por ejemplo, si es que alguien que está acostumbrado y ha aprendido que solamente se ora con los ojos cerrados, le va a chocar. Y uno que en cambio puede ver las cosas, decir, bueno, a la final si cierro ahora los ojos para el Señor, no es que quite o ponga, me explico, puedo estar tentado a decir, puf, el hermano es inmaduro, débil. ¿Me explico? Ese es el contexto. Ese es el contexto. De mucha, por así decirlo, hoy empatía. ¿Ya? Y si ustedes quieren, el mandamiento este de Pablo que está aquí resumido, que está aquí dicho, es reciban al débil, o sea, más bien dicho, sean empáticos con el débil. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasaba ahí en la época de Pablo? En la época de Pablo, los hermanos judíos, por eso digo, los hermanos judíos, tenían muchas prácticas que eran heredadas, a veces no racionalizadas, no es que las procesaban y decían, claro, esto tiene un determinado sentido en determinado contexto, sino que solamente lo seguían por inercia. ¿Vale?
Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué dice aquí Pablo? Porque uno que cree que se ha de comer de todo, perdón, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Por ejemplo, esto ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba acá? ¿Y por qué sabemos y por qué decimos entonces que el judío es el débil? Por lo siguiente, porque en el judaísmo hay mucho, se parte mucho del cuidado, ¿no? Se parte mucho del cuidado del por si acaso, por así decirlo, ¿ya? Se parte mucho del cuidado, del temor, de y si no estoy 100% seguro, mejor no, ¿de acuerdo? Ese es básicamente un principio muy de cuidado, de precaución, de prevención, ¿no? Y básicamente en eso se funda mucho de la práctica judía, la prevención. Si no estoy 100% seguro, si no vi, mejor no. ¿Me explico? Entonces, fíjense, dice, porque si uno cree que se ha de comer de todo, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En el caso de acá, el judío, cuando iba entre judíos, podía comer la carne de todos. ¿Por qué? Porque no había la sospecha de que entre judíos se haya dedicado la carne a un dios, por ejemplo, ¿ya? O se haya desangrado mal, ¿me explico? O haya sido carne de un animal que no se come, por ejemplo. Pero cuando iban a la casa de un gentil, ya gentil en general, el mandamiento para ellos era come solo las legumbres. Porque quién sabe si cuando estaban degollando el animal lo dedicaron a un dios. O quién sabe si le desangraron bien. O quién sabe si en realidad te dicen que es vaca y no es vaca, es lagarto. Entonces, como no estás 100% seguro, mejor no. ¿Sí lo ven? Y esto, fíjense, nos debe llevar a una cosa. Cualquier persona que tenga, digamos, cómo uno sabe, cómo uno desarrolla, si ustedes quieren, fortaleza o firmeza o, ¿cómo se dice? Fortaleza. Hablando del fuerte y el débil, ¿no? ¿Cómo sabe uno cómo uno desarrolla fortaleza? Entendiendo por qué el otro hace lo que hace. Entonces, si por ejemplo aquí ya vemos que el débil come solo legumbres porque en su convicción y en su práctica está la duda, digamos, de si es que la carne que estoy comiendo es apta para él, y por eso solo como legumbres, entonces yo sí puedo decir, ok, te entiendo, y si quieres, no comas, no te obligo a que comas, no te voy a juzgar porque no comes, te entiendo, toma el mejor plato de legumbres si fuera el caso. ¿Me explico? De acuerdo. No sé si hasta ahí estoy claro. Pero el asunto es ese. En la época había los gentiles que como no tenían toda la práctica judía, si venía un hermano e iban a la casa de un hermano o en una reunión entre hermanos, había carne, pues no dudaban que esa carne era apta. Y comían. Y daban gracias y ya está. En cambio, si en ese mismo ambiente estaba un hermano de abolengo judío y se veía rodeado de hermanos gentiles, y de pronto imagínense, ¿no? Por poner un caso, que decían, ¿y dónde compraron ustedes mataron el animal? No. ¿Dónde compraron? En la carnicería. Mejor a mí solo las legumbres, gracias. ¿Explico? Esos escenarios se daban en la época y semejantes se siguen dando ahora. Y lo que el apóstol Pablo dice es, ok, tú que eres fuerte, tú que eres maduro, que ya ves las cosas un poco más grandes, puedes comer de todo y está bien que comas de todo. Pero tú entiéndele al que es débil, básicamente. Es un principio de, como les decía, como les dije, de empatía. Es un principio de empatía. ¿De acuerdo? Y aquí lo que le está diciendo es, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes, más allá del que come y todo lo demás, como les digo, esto, por eso les decía hace un momento, no se debe entender como que, es que el uno llegaban en la casa de un hermano y había tremenda fritada, estaban comiendo guanta, estaban comiendo tiburón. Y el otro llegaba y decía, uy, no, con esas cosas no, porque a mí me ata todavía la Torah, a mí deme solo la lechuguita nomás, la ensaladita nomás. No, no es ese el supuesto. El supuesto aquí es uno más de abolengo y de otras cosas como estamos hablando. Entonces el uno tiene un poco más de madurez y dice, bueno, sí, yo sé que de pronto no tuve yo ahí para matarle a la vaca,
pero sé que esto es carne de vaca, está bien tratada, comamos, demos gracias al Señor y dele. ¿Me explico? Pero si en ese contexto había otro hermano que decía, vea, por si las dudas, a mí no me dé, el asunto y el Señor, y lo que Pablo nos dice y el Señor nos enseña es, vea, en esos contextos no se hagan lío. En pocas palabras, no se hagan lío. El que no come, no coma. Y el que come, coma. Y no se juzguen el uno al otro. ¿Cuál es el problema? Cuando se ponen a juzgarse, cuando se ponen a señalarse. Ese es el problema. Por eso dice el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿De acuerdo? O sea, lo que le dice es, si ya viste tú, especialmente este es del 4, el 4 le está hablando al fuerte, ¿no? Le está hablando al fuerte, le dice, tú fuerte, ¿por qué juzgas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué se te ocurre sentarte a emitir un juicio de algo que tú ya viste más grande? No le puedes obligar a comer y no le puedes, peor, decirle, oye, ¿qué te pasa? O sea, reacciona, este pobre se ha atrasado. No, lo que está tratando de decir el apóstol Pablo y el Señor a través de él es coman tranquilamente, el que no quiere comer no coma, no le obliguen y no se juzguen entre sí, porque simplemente está convencido y esa es su forma de rendir culto al Señor y no hay problema. Aprendan a convivir. Y ya está. ¿Me explico? Fíjense. Porque este tipo de cosas siempre va a haber. Siempre va a haber. En cualquier congregación, siempre va a haber. ¿Ya? No es que yo aprendí desde siempre que esto se hace. Es que sea, por ejemplo, ¿no? Que se ora con los ojos cerrados. Vale, y si yo sé que eso, digamos, no obsta mi oración, bueno, por amor al otro, ¿de acuerdo? ¿Me explico? ¿Ya? Pero no es que, no, hermano, pero usted está pecando, ¿quién le ha dicho que sí? ¿Me explico? No contienda sobre opiniones. Si partimos de la base de que todos somos salvos, dele. Hay diferentes formas de expresar la vida cristiana, válidas, vale la pena decirlo. Que a veces, ¿por qué? Porque todo esto que estamos viendo, vale la pena decirlo, parte de un falso supuesto, de que hay una sola forma de vida cristiana, ¿ya? Y no es así. Y ojo, esto con mucho cuidado, ¿no? No digo que hay muchas formas de ser salvo, no. Eso evidentemente solo a través del Señor Jesús y demás. Lo que estoy diciendo es que después ya la práctica cristiana es diversa y tiene que ser diversa. No debe ser una así ajustada a una sola camisa de vara. No, no puede ser. No debe serlo. ¿De acuerdo? Entonces, no quitémonos, por así decirlo, esa aparente, digamos así, es una mentira. Esa mentira de que hay una sola forma de servir al Señor. ¿Ya? No, no la hay. Hay varias. Es diversa. La forma del Señor de actuar es diversa en cada persona. ¿Me explico? Y en ese sentido, vivir la vida cristiana va a haber muchas formas de hacerlo. ¿Ya? Y no porque una sea más restringida que la otra es más válida o menos válida. ¿Me explico? Eso es todo. Eso es todo. Si logramos entender eso, estamos bien. Y estar más que nada y ser lo suficientemente perceptivos para saber que si mi hermano, ojo, mi hermano, tiene otra práctica respecto de alguna cosa, no ser mi primer aspecto juzgarle. Ya, estás mal, ¿no? Sino más bien decir, entender, tomarse el tiempo, analizarle y decir, ok, es válido. Y es lo que yo hago también. Vamos, venga el abrazo y vámonos. Y vamos, siga adelante. ¿Me explico? ¿Ya? Vale. Entonces, por ejemplo, es como lo que a veces se suele poner como un ejemplo, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, hermanos, hay algunas congregaciones incluso, por ejemplo, que tienen por costumbre, porque no es mandamiento, pero tienen por costumbre, por ejemplo, ayunar una vez al día, una vez a la semana, perdón, o tener ayunos periódicos, por ejemplo, sin ningún afán de pedir algo ni nada, simplemente es su costumbre, ayunar. Yo, por ejemplo, o con ninguno de nosotros se nos ocurre decir, hermano, arrepienta, se está pecando, porque, ¿me explico? No, simplemente es un tema de, está ayunando, te respeto el ayuno, si quieres, cuando esté ahí, no como, y dele. Para el Señor usted se abstiene. Yo ahora no me he puesto esa carga
Entiendámonos, ¿no es cierto? Yo te entiendo a ti, tú me entiendes a mí. Es una práctica válida, se vale, dele. Pero mal haría el que, por ejemplo, en este caso ayuna, decir, no, porque tienes que ayunar y no sé qué. Estás mal o alguna cosa así. O el otro, no, tú estás mal porque estás ayunando cuando el Señor no manda y no sé qué, que no has entendido lo que es el ayuno. Explico cosas por el estilo. No, eso no. Si es que, por eso les decía, si es que partimos de la base, supuesto, de que somos salvos, es posible que haya diferentes prácticas de cristianismo y que no, y que sean válidas. Que de pronto choque con mi formación, con mi experiencia, por así decirlo, no significa que sea enseguida reprochable. Eso no más. ¿Ya? El otro ejemplo que pone, fíjense, es este. Ojo, una vez más, el contexto es que está hablando a cristianos, o sea, a creyentes, tanto judíos como gentiles. Y dice, fíjense, uno ciertamente juzga un día por encima de otro, otro juzga todos los días. Así dice literalmente. En la Reina Valera dice una manera diferente, ¿no? Dice, el uno hace distinción de un día y el otro entiende todos los días iguales, algo así pone. ¿De acuerdo? Esto fíjense ustedes. Aquí normalmente se suele extrapolar esto y se suele decir, claro, es que los judíos todavía guardan Shabbat, guardan las fiestas y no sé qué, nosotros los cristianos no. No, eso no está hablando. Una vez más, está hablando a una congregación que guardaba los días del Señor, que guardaba lo que estaba en el Pentateuco, en la Torá, en todo lo demás. Guardaban eso. Pero ¿qué había? ¿Qué pasaba? El pueblo judío tenía algunas fechas adicionales. Dos que conocemos muy de cerca. Por ejemplo, ¿cómo se me va el nombre? Eh, Purim el uno, ¿cierto? En recordatorio de la reina Esther y todo lo demás, y el otro Hanukkah, ¿no es cierto? En remembranza de la rededicación del templo y todo lo demás. Esos dos eventos, por ejemplo, y días especiales, son un ejemplo de algunos otros, porque en la costumbre judía hay ayunos, además, hay días igual que se rememoran, que se celebran, digamos, hay otras fechas, ¿de acuerdo? E incluso, por ejemplo, es una costumbre de nosotros, para nosotros, los Shabbatot de la semana y todo lo demás. Nosotros, por ejemplo, como cristianos que hemos aprendido los mandamientos, distinguimos entre Shabbat y fiestas. ¿Me explico? Shabbat y fiestas. Y si es que cae una fiesta en 3 semanas, ese también es Shabbat o el Shabbatón y se fue. Y no hacemos distinción, por ejemplo. Pero para el judío existe el Shabbat de la semana, el Shabbat grande de las fiestas, el Shabbat incluso profano, le llaman en alguno algún otro, el que cae entre fiestas, y distingue entre tipos de Shabbats, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir? Si es que alguien dice, ah, hermano, este es el Shabbat Ajol, alguna cosa así. Te voy a decir, bueno, sí, pero no quita ni pone. O sea, no por eso me hago más o menos algo, ni usted. Si usted quiere seguir con esa denominación de días, dele. Pero entendámonos, o sea, eso es válido para usted, sígalo, siga fiel. Yo sigo con mi Shabbat y fiestas, por ejemplo. ¿Ya? Y ya está. Que si el uno quiere respetar Purim y el ayuno de no sé qué y todo lo demás, dele. ¿Ya? Dele, porque no quita. Ya, no estamos hablando que si eres salvo o no eres salvo. Partimos de la base que somos salvos. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Ya? Y tal, y dele. ¿Sí? Hermana Lorita. Ay, hermano Josécito, gracias y perdón por llegar tarde. Y esto en relación a lo de Gálatas 4:8, ¿Qué donde dice dice ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ujú, Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ujú. ¿Cómo se relacionaría esto con lo que acabamos de ver ahora? Es una muy buena pregunta y es una cuestión de posicionar las cosas. El discurso o lo que veíamos en Gálatas en su momento era que esos que más bien ahí no eran hermanos, eran más bien infiltrados, ya eran fariseos infiltrados, decían que para ser salvos había que hacer eso.
¿Ya? Esa es la diferencia. En cambio acá partimos de que somos salvos. Entonces, si un salvo que ha venido además con una tradición judía y sigue observando, además de lo que manda la Biblia, ¿no? O sea, Purim y Hanukkah y que los Shabbatot y que no sé qué y que los ayunos y que esto y que lo otro y tal, 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 dele. Si yo digo, ¿qué quita? ¿Qué pone? No pone nada. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque aquí la base de lo que estamos leyendo en Romanos es diferente a lo de Gálatas. Aquí en Romanos estamos diciendo, suponemos y asumimos que los que están aquí, judíos y gentiles, son salvos y que en la práctica de su vida como salvos hay distinciones. ¿Ya? En cambio, lo de Gálatas les está diciendo, ustedes están volviendo a poner los ojos en distinguir eso como que si eso fuera la razón para alcanzar la salvación. Y es diferente. ¿Ya? Eso nomás. No sé si fui claro, hermana Lorita. Sí, gracias, mi hermano. Listo, con todo gusto. Entonces, fíjense, es otro ejemplo. Dice, el que hace caso del día, fíjense, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que arriba no decíamos que el débil en la fe, como que si fuera sí, alguien que no tiene suficiente fidelidad o alguna cosa así. No, es alguien salvo, pero que tiene cierto nivel de convicción en cuanto a sus prácticas, si se quiere. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Si lo vemos, esto por eso les digo, aquí no está hablando de, ay, por eso ya podemos comer alacranes. No, no, por eso ya podemos comer ratas y águilas y tiburones. No, no, no está hablando de eso, no es que está aquí diciendo, ay, el que come tiburón, para el Señor come tiburones. No, 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 no está. Y el que celebra el Shabbat para el Señor, y el que no lo celebra para el Señor no lo hace, dele. No, no está hablando de eso. Aquí una vez más, el supuesto es una congregación de salvos que tienen en su práctica costumbres diferentes. ¿Ya? Y es más, por así decirlo, ya en el siglo primero, las primeras iglesias cristianas también tenían sus propias prácticas, que nacieron de la práctica, que no es que se pusieron todos de acuerdo, alguna cosa así. O sea, nació de la práctica. Algunos historiadores, por ejemplo, recogen que algunas comunidades cristianas del primer, segundo siglo ayunaban los días, si no me equivoco, miércoles y domingo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, los primeros cristianos, algunas, no todos, ayunaban ciertos días de la semana. ¿Ya? Por ejemplo, también se recoge que algunos gentiles, especialmente de Grecia y algunas otras, por su costumbre no comían carne, ni tomaban vino. Preferían una dieta que hoy llamaríamos vegetariana. ¿Me explico? Incluso gentiles. Entonces, si es que un gentil, por así decirlo, hoy, se convierte en alguien que es vegetariano. ¿Me explico? Y viene a Pesaj. Ya. Viene a Pesaj. Y nosotros con toda la carnecita y todo lo demás. Tenga, hermano. No, dele a él solo la vegetal, solo los vegetales. O a esa persona, dele solo vegetales y ya está. ¿Sí o no? ¿Ya? Y no, hermano, es que ¿por qué se hizo vegetariano? No, si va, qué rica que es la. Déjele. O sea, para el Señor lo hace, déjele, ¿no? Porque se mete ahí. ¿Ya? Y el vegetariano te podría decir, ay, porque ustedes comen carne, pobres, no sé qué. No, déjenlo. Si usted come, preocúpese de lo suyo. Está muy bien, siga adelante, le respetamos, le damos un platito de vegetales. Y nosotros queremos comer carnecita, comemos carnecita. ¿Y está? Y eso no implica que acá estamos comiendo tiburón y el otro. No. ¿Me explico? Exacto, no por eso es más santo ni menos santo. Es solamente una cuestión de convivencia. De convivencia de cristianos. Que esto pasa. ¿Ya? Esto siempre va a pasar. ¿Ya? Es como, por ejemplo, con Jessie, con mi esposa, tenemos una historia de cómo pudimos, de cómo pudo haber sido un momento para chocar, pero más bien fue un momento para complementarse de una manera bien simpática. Alguna vez hicimos pastel, se nos ocurre hacer pastel.
en nuestros primeros días de casados. Se nos ocurre hacer pastel. Y cada uno inconscientemente comenzó con la receta que aprendió. Yo iba como hacíamos en casa y Jessy hizo como hacían en su casa. Y de repente íbamos viendo y decía, no, y cada uno no. Y yo le decía, no, es que así me enseñó mi mamá, así se hace primero. Y la Jessie me decía, no, se hace mejor así. Y en ese momento, claro, entramos en diálogo y dijimos, a ver, lo que tú dices en esta parte está bien, hagámosle así. Y lo que yo aprendí del otro lado está mejor así, hagámosle, mezclamos las dos recetas y a nuestro criterio quedó un pastel mucho mejor. Ya, una receta si se quiere, un poco mejor porque se nutrió de las dos. Mal nos hubiera ido si hubiera dicho, no, es que mi mamá me enseñó así, no, qué pena, tú estás mal, tú no sabes, y yo hago así, o viceversa, ¿no? Y no, con esto se demuestra que tú no sabes cocinar para nada. ¿Me explico? No, fue un tema más bien de entenderse, de ser muy empático con el otro, y en nuestro caso, en este caso en concreto, fue un tema de unir y ver que entre los dos se enriquecían. Es eso. Es eso. Entonces, fíjense, una vez más, pero por eso les digo, con mucho tino hay que leer esto, porque si es que yo saco de contexto esto y lo digo hoy en una iglesia cristiana, sin más, sin todo lo que hemos visto las anteriores semanas, casi meses, y lo digo, hermanos, es que el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, es una invitación al caos. ¿Me explico? Eso es una invitación al caos. Si es que lo leo así, de buenas a primera, solo el versículo 6, ¿ya? Y si es que yo leo el versículo 3, ¿ya? Así, sin contexto, y lo suelto así nomás, es una invitación al caos. ¿Me explico? Perdón, el 2, ¿no? Si es que yo leo el 2 o el 6, así sin contexto y lo suelto así, es una invitación al caos. Entonces, evidentemente no se trata de, o sea, porque básicamente aquí la consecuencia de leer así a la ligera sería, a cada uno haga lo que quiera, como lo hace para el Señor. Y no es eso, no es para nada eso, en absoluto, no es nada de eso. Lo que está diciendo una vez más, y tengamos, y perdón que sea tan enfático en esto, pero es importante, lo que está diciendo aquí es, en una congregación de salvos, ha de haber diferentes formas de ejercer la vida cristiana. En esas diferencias, entiéndanse y aprendan a convivir y respétense. Eso es todo. Porque el que hace una cosa y el que no hace la misma cosa o lo hace diferente, para el Señor lo hace. ¿Ya está? ¿Me explico? Pero ojo, una vez más, lo importante aquí es saber que el supuesto de todo esto es que estamos hablando en una congregación de salvos, que conocen la Biblia, que practican lo que dice la Biblia. Solamente que en esa práctica hay diferencias. Ya, eso es todo. Por eso dice, fíjense el 7, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto básicamente? Vean, a la final, no, como no estamos hablando de una cuestión de salvación, es una cuestión ya más de práctica, de cómo se va dando las circunstancias y todo lo demás, dele. O sea, fluya, como hemos dicho muchas veces, ¿no? A la final sabemos que el Señor mismo murió para darnos esa libertad, para sabernos entender, para saber vivir conforme lo que yo tengo a la mano, en cuanto a tradición, en cuanto a costumbres, en cuanto a todo. Ojo, en el parámetro o dentro de un contexto de santidad, de estar bien, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Y aquí le llama la atención al fuerte, ¿no? Y le dice, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjense ustedes, a la larga lo que el apóstol Pablo está diciendo, estas diferentes prácticas dentro de la vida cristiana han de ser juzgadas por el Señor, no por uno. O sea, es lo que está diciendo. A la final esto es un juicio que no depende de nosotros.
depende del Señor. Por lo tanto, viva. Si no es algo, o sea, esto digamos el corolario de esto es, si no se trata de una cuestión de salvación o no salvación, y es una cuestión más bien de práctica, de cómo es que yo ya pongo en ejercicio mi vida cristiana, la vida cristiana de mi familia, de una congregación incluso, dele. O sea, compréndanse, no se juzguen y vivan, armonícense. ¿Me explico? Eso básicamente. Ya les pongo un ejemplo actual, moderno. Si es que viene un hermano y dice, no, yo siempre oro de rodillas y con las manos así. Dele, hermano. Nosotros no. ¿Ya? Y ni usted está mal ni nosotros estamos mal. Dele, si usted quiere orar de rodillas, hágalo. Para el Señor lo hace así. Y si nosotros lo hacemos de pie, para el Señor lo hacemos. Todo bien. Terminamos, decimos amén y listo. ¿Ya? Y no tengo que estar diciendo, uy, este hermanito cómo se arrodilla. O el otro, no, uy, estos nunca se arrodillan. ¿Me explico? ¿Ya? Y así. Y así. Entonces, lo que está llamando aquí, y esto es un llamado a la coherencia, a la armonía, si se quiere, y a la comprensión. ¿Ya? Es eso, básicamente. Y dice, fíjense, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjense, y dice, yo sé y confío en el Señor que nada es común. Ahí la palabra que aparece en griego es, ¿cómo es? Koinos, si no me equivoco, y eso es común. Le traducen como inmundo o sucio. No, es más bien común, ¿ya? Que nada es común en sí mismo, mas para el que piensa que algo es común, para él lo es. Una vez más, si yo extrapolo este versículo y lo saco fuera del contexto, ¿ya? Si yo lo extraigo, lo saco de contexto y lo digo así, parecería que es una invitación al despelote, como diríamos así, en cuanto a la comida, ¿ya? Porque yo tendría que estar bastaría, fíjense ustedes, bastaría que yo esté plenamente convencido que comer alacranes es puro y ya está. Y parece que eso no es racional, parece que eso no es bíblico, ¿no es cierto? Entonces no es una invitación verá, si usted quiere comer sapos, si usted quiere comer serpientes, basta que esté sumamente convencido de que es sano. Y ya está. Dele. ¿Ya? O les pongo un ejemplo todavía más absurdo. Es como que si yo fuera a una casa de un químico y encuentro un ácido y digo, bueno, basta con que yo esté plenamente convencido de que no me va a matar y ya está, no me mata. O me mando el ácido. Así de absurdo suena esto si es que lo saco de contexto. Por eso, una vez más, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es en el contexto de una comunidad cristiana fundamentada y practicante de la ley de los mandamientos. Si no, no se entiende. Si no, como les digo, es una invitación al caos. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Nada es común en sí mismo, más para el que piensa que algo es común, para él lo es. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? ¿Y en qué contexto se entiende? Que como volvemos al tema de la comida, sigamos leyendo, dice, pero por si causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, se ve afectado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué quiere decir? A ver, lo que está diciendo es más bien dicho, comencemos por lo que no quiere decir. No quiere decir que si es que yo le veo comiendo a mi hermano alacranes o tiburones así como dentro de su dieta, no le voy a decir no, porque es que es otro caso. Aquí estamos hablando de un contexto en el que en Roma había hermanos judíos que ante la duda, por ejemplo, obviaban por una vida u optaban por una vida más bien vegetariana, porque no estaban 100% seguros de que haya sido bien matado, de que si es que como el que le mató fue un gentil, quién quita que le haya dedicado la carne a un dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O quién quita si no sé qué, y ya les digo, muy precavidos y todo, pero a veces era una vida un poco insufrible. ¿Ya?
Entonces, fíjense, pero si es que alguien con todo y eso, y siendo salvo, viviendo dentro de las normas del Señor, dice, prefiero no comer esto porque puede ser que no esté bien, dele, ¿ya? Y yo no voy a intrometerme al fuerte, le dice, no te intrometas en eso y a hacerle sentir mal. O sea, hablando en términos modernos, le está diciendo, no le acoses. Hablando en términos mucho más contemporáneos, no le bulees. ¿Ya? No le hagas bullying, pero no bullying en el sentido medio jocoso que nosotros decimos de me está haciendo bullying como que está molestando mucho. No, o sea, en realidad no le acoses, no le hostigues, está diciendo. No le hostigues porque por eso puede ser que se pierda. Fíjense. Entonces, a la larga lo que es, como les decía, es un llamado a la armonía, a la coherencia, a una vida que sepamos aprender las diferencias de práctica. ¿Me explico? Que eso a la larga es bastante complicado, pero es posible. Debemos saber que no todos aprendimos a hacer la A del mismo lado. ¿Me explico? O sea, es que no, es que estás haciendo mal porque la A no se comienza desde atrás. No, ¿ya? Es otra cosa, es esto. Entonces es el asunto y por eso es que este versículo de aquí, de es que el reino de Dios no es comida ni bebida, no se está refiriendo al tema de, bueno, como no es comida ni bebida, entonces comamos ¿qué le digo? Comamos elefantes, comamos rinocerontes. No, no, no está hablando de eso. Lo que le está diciendo es, a la larga, no el reino de Dios no está en cuanto a los rituales, o por así decirlo, los procedimientos en torno a la comida válida y la bebida válida. ¿De acuerdo? ¿Ya? No, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se dan cuenta? Porque es muy fácil criticar en estas situaciones. Uy, el hermanito no ha sabido ser como nosotros. Si le vio, si le vio. No, esas cosas no. Más bien, si le vemos, entendámosle, se le pregunta, se hace una aproximación. Por último, hermano, usted está bien si le servimos esto, aquello. No, por favor, mejor a mí solo esto. Totalmente de acuerdo, tenga. Nosotros hemos tenido y comemos con toda tranquilidad, pero si usted no quiere, no hay problema, le servimos solo aquello. Hermano, nosotros hemos aprendido a orar con los ojos cerrados, pero si usted quiere hacerlo con los ojos abiertos, hágalo. ¿Ya? Y más bien, explíquenos por qué ora con los ojos abiertos. Y podemos aprender, ¿se me explico? Ese es el asunto. Y dice finalmente, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ojo, aquí no está diciendo que no le voy a llamar la atención si es que le veo a un hermano comiendo fritado. Obvio. Ahí sí, si le veo a un hermano pidiéndose un buen hornado, seguramente tendremos que decirle, hermano, no, eso no. O si, por ejemplo, ahora en nuestro contexto de matzot, por ejemplo, de panes sin levadura, le veo a un hermano que por alguna razón está comiendo, por ejemplo, una galleta. Ya no le voy a decir, no, porque el reino de Dios no es bebida. No. Ahí sí, hermano, no se olvide que estamos en matzot con continuo y todo lo demás, ¿no? No se olvide, cuidado con las galletas. Regálelas, lo que sea, no coma más. Algo así, me explico. ¿Ya? Porque ya les digo, si es que no cualquier persona extrae estos versículos, especialmente lo que hemos visto en azul, en verde, los extrae de su contexto y los arroja así nomás, es una invitación al caos. Y lo que se puede concluir de ahí es, vea, con tal de que lo haga para Dios, dele. Cada uno haga lo que sea, solamente esté plenamente convencido de que lo que está haciendo está bien. Y ya está. Y eso no es algo bíblico, evidentemente. ¿No? Porque no es de eso lo que está hablando. ¿De acuerdo? Entonces dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a los otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe, convicción, certeza? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con convicción, ¿ya? Y todo lo que no proviene de la convicción de esto es pecado.
Y aquí fíjense que no está hablando una vez más, aquí la palabra que se utiliza en griego es hamartía, pero no se refiere al pecado en cuanto a concepto, así como aquí no está fe en el sentido teológico de fe. Aquí simplemente es todo lo que no proviene con convicción, es un error. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ese es el asunto. Entonces, lo que llama es a su vez a un llamado a la coherencia. Entonces, si yo estoy seguro de que he aprendido y toda mi vida he orado con los ojos cerrados, agachando la cabeza, dele. Pero si comienzas ahí a estar entre que, bueno, sí, pero después oro con los ojos abiertos, digo, no, 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 señor, y después estoy así. Bueno, ahí te estás equivocando. Decídete y dale. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Si tú crees que tienes que orar todas las noches, 20 minutos diarios o una hora todas las noches, dele. ¿Ya? No juzgues al que no lo hace. ¿Ya? Pero si tú dices, no, es que hermanos, hay que orar todas las noches, no sé qué, no sé cuánto, una hora por lo menos todos los días, estar ahí de rodillas. ¿Me explico? Y de pronto después digo, no, pero esta noche no alcancé, Señor, perdón, y después ya no. Pues ahí evidentemente no, ahí sí me estoy equivocando. ¿Ya? Entonces el asunto es ser coherente con el estilo de vida que uno tiene, por así decirlo, el estilo de vida cristiana que hacía, el estilo de vida cristiana que uno tiene, ser coherente con ello, llevarlo así, no tener fluctuaciones de que, no, un día me pongo este atuendo, mañana el otro, no, no, mejor vuelvo y que no, no, que ahora sí que no. No. Si he aprendido una forma, sea coherente con eso, dele, y si es que en algún momento se encuentra con otra forma de cristianismo que, que es válida, ¿ya? Pero es diferente a lo mío, armonícese. Encuentre un punto de armonía y decir, sí, respeto, te valoro, lo haces bien, sigue adelante, yo también, y dele. Pero ojo, como les decía, esto debe entenderse en el contexto y solamente en el supuesto de que todos hemos sido salvos y estamos practicando la misma palabra del Señor. ¿Me explico? Y hagan cuenta que, un ejemplo como para terminar, es como que si todos fuimos hagan cuenta que todos somos chefs, ¿de acuerdo? Y somos chefs expertos en pastelería, ¿de acuerdo? Todos somos expertos y nuestra experticia, o sea, nuestra especialidad, quiero decir, es la pastelería, ¿ya? Pastelería. Entonces, ¿han visto que ningún chef hace un pastel igualito? ¿Sí? Y ninguno de ellos le dicen, ay, no, ese pastel está feo. No, está mal, está mal. ¿No? Lo que hacen es decir, tu método de pastel es innovador, es bueno. El mío también. Tú lo haces así, yo lo hago acá, yo pongo ese ingrediente después, tú pones antes, tú en vez de esto pones lo otro. Pero terminan con un pastel. Y todos asumen que son chefs. Ese es más o menos el símil acá. Todos sabemos que somos salvos, estamos en un contexto de salvación, de salvos, de práctica cristiana, y tú practicas, digamos, tienes ciertas costumbres, ciertos hábitos que yo no tengo, y yo tengo algunos que tú no, y ya, no hay por qué pelearse. Nos comprendemos, nos abrazamos y siga. Tú para el Señor lo haces, yo para el Señor también lo hago, o no lo hago, o no lo haces. Y ya está. Fíjense, pero una vez más, el presupuesto para entender bien y no errar en la comprensión del capítulo 14 de Romanos es saber que lo que está hablando es una congregación de salvos. No está hablándole a un judío que sigue bajo la ley y a un cristiano que ya no está bajo la ley. No. Y tampoco está hablando de, bueno, ahora es libertad. Bueno, ahora es cada uno lo que quiera y ya, basta que usted cree en el Señor. Dele. ¿No? No, no, no es así. Que lastimosamente a veces eso se piensa ahora, ¿no? Con que tu corazón esté así el Señor, basta. No, no es así. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa totalmente. Y es un llamado a la coherencia, a la comprensión, a la empatía, si se quiere. ¿Ya? Y sobre todo a la empatía orientada a que el cuerpo no se desarmonice, no se desuna, a que el cuerpo más bien se fortalezca. A eso es.
¿De acuerdo? Entonces la siguiente vez, porque esto va a pasar, siempre va a pasar. Sea que viene alguien nuevo, sea que viene uno que se integra, sea que alguien maduró, ¿de acuerdo? Van a ver estas cosas que siempre va a ver, ¿y por qué hace esto así? ¿Por qué no lo hace así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos enteramos por qué y si es que vemos que es una cosa que no riñe, dele, sigamos y nos nutrimos todos. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, eso con el capítulo 14. Y dejemos iniciado el 15 porque es continuación. Y de hecho todo este pasaje va hasta el 15, versículo 21. Pero ya no avanzaríamos a verlo todo. Entonces solo dejémosle leyendo. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿De acuerdo? Hasta ahí, entonces le dejamos iniciado el capítulo 15 y ya la siguiente semana, Dios mediante, si Dios no viene antes, seguimos viendo el capítulo 15. ¿De acuerdo? Pero como les decía, lo importante una vez más, y perdón que sea tan enfático en eso, pero lo importante es tener claro el contexto en el que se fue dicho. Por eso les decía, y perdón que me tome un minutito más, que yo no puedo aplicar esto directamente así tal cual, porque hoy ya no hay entre cristianos una congregación que prefiere el vegetarianismo, por ejemplo. ¿Se me explico? No hay. No hay un hermano que venga entre nosotros y diga, uy, por si acaso, mídeme solo la ensaladita nomás, muchas gracias. ¿No? Casos ha pasado y nos ha pasado a nosotros sí, pero es diferente, es otro contexto, por ejemplo, en donde por cómo ha llegado el Evangelio acá al Ecuador, ha habido hermanos a veces y iglesias que, por ejemplo, invitan a alguna celebración. Pongan ustedes una boda, un aniversario de alguna iglesia y por su costumbre matan chancho y hacen fritada, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ahí sí a nosotros nos toca decir, mi hermano, por favor, deme solo el caldito, o deme solo la lechuguita o las papitas, muchas gracias. Ahí sí, por ejemplo, ¿ya? Ahí no puedo decir, no, por el débil me mando el chancho, tal vez no, ¿ya? Exacto, o decirles, no, hermano, están pecando. No, ¿qué les voy a decir? No es el momento para decirles todo lo demás. ¿Explico? Nos ha tocado cosas que nosotros lo hemos vivido, digamos. ¿Sí? Anita, Anita, no le escuchamos. Ahí sí. Oh, hola, soy Carmita, Ah, Shalom. Carmen. José, he visto de otra manera, también hay cristianos, hermanos, por ejemplo, entre los hermanos adventistas, que para Ujú. ellos comer carne, no, o sea, por ejemplo, yo sé que ellos comen huevo, pero no comen la gallina, Mm. O no toman café, por y la ejemplo. gallina está permitido, pero entonces y no toman algunas cosas, entonces, por ejemplo, ellos también se podrían considerarse dentro de este grupo, ¿no? Claro, Y no hacerles problema por eso. claro. Pero bajo la perspectiva, digamos, bajo el supuesto de que son salvos. ¿No? Es que ellos suelen ser cristianos, o sea, Claro. como en todo no serán Es- el 100%, pero tienen fruto. exactamente. No digo todos porque vale la pena. Igual que en el cristianismo, en el catolicismo, porque habrá hermanos, incluso hasta en otros lados donde no nos imaginemos. Pero es eso, es eso, a eso se trata, a ser muy, muy empáticos. A ser muy, muy empáticos y muy, si se quiere, es que esto nos enseña a ser muy, 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 ¿qué les digo? A ver más allá de lo que aparenta, digamos, algo que los fariseos no lograban. ¿Ya? Que es ver un bien mayor. ¿Yo para qué me pongo de terco, de testarudo, por así decirlo? De que no comas esto, de que no hagas esto, haz así, haz asado. O sea, ¿para qué guardo tanta forma? Si guardar tanta forma va a perjudicarle al hermano y en vez de salvarle lo voy a hacer que se pierda. Claro, guardé las formas, perdí una persona. ¿Qué quiero más? ¿Qué importa más? ¿Me explico? Entonces nos invita a ver a dónde apuntan las cosas. Entonces, si es que la persona, como decía, no, por ejemplo, no toma café, ¿ya? Y cree que esa es su forma de guardar una mayor pureza del cuerpo,
bienvenido, dele. O sea, te sirvo un tecito, alguna cosa, o jugo, qué sé yo, alguna otra cosa. Pero yo sí, yo tomo usualmente café, no tenemos problema, ¿ya? Entonces ni el uno me critica ni yo, ¿ya? Pero diferente es el caso a que alguien me diga, no, ¿por qué estás guardando el Shabbat? Ahí es otro contexto. De eso no habla Pablo, porque eso no había en este tiempo, ¿ya? Si es que alguien me dice, oye, pero ¿por qué no comes de todo si el Señor ya purificó los alimentos, ya cómete nomás la fritada? No, de eso no habla esto, ¿ya? Ahí es otra cosa, ¿ya? ¿Que por qué te estás circuncidando? Que no sé qué. No, de eso no habla esto. Este texto, este capítulo, habla de un contexto diferente, de un supuesto distinto. Y ya lo que a veces se suele sacar y para lo que se termina usando estos versículos es para otras cosas. Descontextualizadas vale la pena decirlo, ¿ya? Entonces, como les digo, vale la pena una vez más saber en qué contexto y en qué supuestos funciona esto. Porque si yo saco de ese supuesto, lo que voy a hacer es un desbarajuste, ¿ya? Voy a hacer cualquier cosa. Ya les digo, hagan cuenta nomás. Si es que yo digo, ¿cuál era? Si es que yo digo esto, porque uno cree que se ha de comer todo y otro que es débil come legumbres, ¿ya? O sea, voy a hacer un llamado a que se coma de todo. ¿Me explico? Y si yo digo básicamente, cada uno esté convencido plenamente de su propia mente, así nomás y lo saco del contexto y lo suelto, termino diciendo barbaridades, ¿ya? Termino diciendo, vea, pues, o sea, si quiere mate, me explico, pero tal de que he matado para el Señor. O sea, puedo llegar a esos absurdos. Y evidentemente no está hablando de eso, ¿ya? Evidentemente no está hablando de eso, ¿ya? Es como, por ejemplo, ¿qué les digo? Es como a veces, como para poner, solamente no por criticar ni nada, sino solo como porque llega a ser absurdo. Este tema, por ejemplo, de que algunas congregaciones seguramente ustedes han escuchado, ¿no? De que dicen, bueno, hay que llamar a los jóvenes. ¿Cómo se llaman los jóvenes? Entonces algunos dicen, bueno, si a los jóvenes les gusta las discotecas, bailar y todo lo demás, hagamos una cristoteca, ¿no? Entonces el objetivo es este y dele, entonces hagamos que los jóvenes vengan y aquí mismo bailen y no sé qué, en la iglesia y tal, y ya por lo menos bailen música cristiana. ¿Me explico? Entonces el que hizo esa idea, ¿me explico? No habría errado si es que sacamos de este versículo de contexto. Porque esa persona que tuvo esa idea de hacer una cristoteca, por así decirlo, diría, pues estoy plenamente convencido de que estoy bien. Suena bien. Ah, pues, yo estoy convencido de que eso está bien. ¿Por qué me vas a decir que no? Contextos diferentes, ahí no aplica. ¿Me explico? Si es que alguien viene y yo le encuentro comiéndose lagartijas y chinches, ¿ya? Y dice, gracias Señor por estos alimentos, le diría, oye, hermano, con todo el cariño, pero creo que no, por ahí no va. No, pero es que yo estoy convencido de que esto... Ahí no importa tu nivel de convencimiento. ¿Sí me explico? ¿Ya? O como en algunos lados incluso, ¿no? No es que si puedo tener dos, tres esposas o no sé cuánto, estoy convencido de que eso está bien. Bueno, ahí no importa de cuán convencido estés bien, de cuán convencido estés. Ahí entran otras cosas. Por eso es que les digo, estos versículos son muy útiles solamente cuando se entiende en el contexto, ¿ya? Solamente en ese contexto. Si es que yo los extraigo y los aplico así nomás, es una invitación al caos, es una invitación al desbarajuste. Y eso no era lo que tenía en mente ni el Señor, y tampoco Pablo. Y cualquier cristiano que se precie de ser cristiano no va a tener una idea de con tal de que tengas la mente del Señor, dele. No, es en el contexto que hemos hablado en esta noche, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, podríamos ir terminando. Fíjense que hoy hemos avanzado con el capítulo 14, que normalmente suele ser un poquito complicado y suele ser como medio enredado. Pero hemos intentado que sea
fluido, que sea fluido y que se pueda comprender. Y como les decía, el resumen de todo lo escuchado es, sepamos que entre salvos puede haber diferentes formas de práctica, que son válidas y que hay que saber aprender a respetarnos, a querernos y a edificarnos del uno al otro. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, podríamos terminar la grabación por ahí. ¿Sí? Ok, entonces creo que podemos terminar. Bendito Dios.